¿Y cómo puede ser esto?, piensa Venus. Bueno, es que sí que está motivada. Es que el amor mueve montañas. Claro, exactamente. Pues verás ahora. La tercera prueba de Psique va a consistir en descender al inframundo. Pero ya no hay nada más allá. Esto es la prueba definitiva. La prueba definitiva. Eso que marca a un héroe, que siempre que hablamos de héroes y de descensos al infierno hablamos solo de tíos, pues las mujeres también bajamos al inframundo. Claro que sí. Gemma, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues feliz de celebrar en diálogo el Día de los Enamorados. Ay, love is in the air. Eso siempre, pero ya sabemos que este es el día H para esta cuestión. Un día que normalmente pues no hay programa, pero es justamente por esa razón pues emitimos en viernes 14 de febrero. Siempre hay que celebrar el amor, así Siempre. Que cualquier excusa es buena. Pues yo creo que es la excusa perfecta. Y por supuesto hay una historia mítica que contar. Por supuesto, porque ya sabemos que todas las tradiciones que nos vienen de lejos siempre tienen su raíz en Grecia o Roma. Y esta no podía ser menos, porque entre el 13 y el 15 de febrero de antaño se celebraba una festividad un poco truculenta en Roma. Iba a decir que como el amor mismo, que no todo es color de rosa, ni rojo, ni a veces es un poco más oscuro, ¿no? Pero háblanos de esa fiesta. Tenía como nombre las Lupercales, que remiten al nombre de la loba que amamantó a Rómulo y Remo, a Luperca. También hay otras etimologías acerca de ese nombre que pueden aludir también al macho cabrío, ahora veremos por qué. Y Ovidio, como os decía antes, planta estas festividades en los idus de febrero, que es eso, el 13, el 15 de este mes. Y lo que se hacía era un sacrificio ritual en la gruta Lupercal del Monte Palatino. Y allí era donde Luperca, la loba de Rómulo y Remo, les amamantó, supuestamente. Así que allí hacían un sacrificio de 2 cabras y un perro. Y después los sacerdotes, después de desollar, de arrancarle la piel a las cabras, hacían unos látigos y salían a la carrera, a azotar a todo aquel que se les pusiera entre medias, sobre todo a las mujeres, que además se dejaban porque este era un símbolo de fertilidad, porque el macho cabrío es lo que simboliza en la tradición antigua. Bueno, todo esto tiene que ver también con una profecía que escucha Rómulo de la diosa Juno, que ya hablamos de ella, que es Hera, que decía que las mujeres tenían que ser penetradas por el sagrado macho cabrío, el fauno Luperco. Otra vez el nombre de Luperca, todo esto relacionado lingüísticamente, y que es el símbolo de la fertilidad y de la protección de los campos. Y que después, cuando llega la helenización, es decir, cuando Roma empieza a tomar toda esa influencia de la cultura griega de la que también hemos hablado, pues este fauno se asocia con el dios Pan. Me ha recordado... Perdón, mutatis mutandis, el pavor que me infundían los cabezudos en estas fiestas de los gigantes y los cabezudos que iban arreando con una especie de vejiga, ¿no? Pero que hacía daño y a mí aquello me daba un pavor. Yo no quería ir de ninguna manera a esto de los gigantes y los cabezudos. Y bueno, perdón, pero este asunto de los latigazos, pufi. Sí, de hecho a mí también me recuerda mucho a los entroidos gallegos, que claro, que además llevan el símbolo del macho cabrío también en los cencerros que llevan en la cadera, sí, ¿no? Y que además se van chocando con la gente que no va disfrazada, pero ahora iremos con el carnaval. Porque claro, estas festividades de las Lupercales sobrevivieron hasta finales del siglo V después de Cristo, o sea que a pesar de los salvajes que eran, les encantaban. Incluso ya en una época en la que el cristianismo va tomando terreno, ahí siguen. Pero claro, ya llega el cristianismo, se prohíben los ritos paganos y fin de las Lupercales.
pero no le puedes privar al pueblo de sus fiestas. Así que deciden hacer una especie de carnavales, de ahí lo que acabamos de comentar de los gigantes, del entroido y demás, y también deciden establecer la fecha de San Valentín, que fue un mártir, como no podía ser. Y esta historia de este mártir sucede con la extensión del cristianismo en el siglo III, cuando deciden prohibir a los jóvenes en edad de meterse en el ejército el casarse. Y entonces un sacerdote decide que no, que él va a seguir casando a la gente. Y cuando le pillan, pues evidentemente le secuestran, iba a decir. Ay, se me ha ido la palabra. Le apresan. Gracias. Le apresan y le condenan a muerte. Entre medias intenta salvarlo una familia noble que tiene una hija, que es ciega, que es muy guapa, entonces se enamoran y justo antes de ser lapidado, San Valentín le escribe una carta de amor, de despedida, que él firma como de tu Valentín. Y de ahí esas cartas, ¿no?, que ahora nos enviamos de tu Valentín, ¿no? Qué bonito, Gemma. Pero vamos a hablar de mitos, ¿no?, que es lo que nos gusta. Vamos a contar una historia preciosa y además muy simbólica que podemos interpretar para entender lo que es el amor o qué hay que hacer para conseguir el amor y que además vamos a dedicar a alguien especial. Sí, esta historia de hoy va dedicada a Alonso porque es la que se nos quedó a medias en el pueblo. Nos quedamos ahí en vilo porque nos interrumpieron y no pudimos terminarla. Así que por fin vas a poder saber el desenlace de esta historia. Hay una fuente primordial para entender esta historia o para leerla. Os invitamos a hacerlo. Es el cuento de Amor y Psique, incluido en El asno de oro de Apuleyo. El asno de oro es una de las 2 novelas latinas que hemos conservado y os invitamos a leer toda la novela o bien la parte central, que es la que ocupa el episodio. De hecho, podéis incluso encontrar editado el cuento de Amor y Psique de manera exenta. Uh-huh. En fin, yo creo, Gemma, que podemos recomendar la obra completa de Apuleyo. Por supuesto. Y prestar atención especial a este cuento, cuyos protagonistas son, pues, nada más y nada menos que el dios del amor, Cupido, y Psique. ¿Cómo es Psique? ¿O qué es Psique? Psique es una princesa mortal, de una belleza apabullante, más bella incluso que Helena de Troya. No puede ser, Gemma. Sí, sí. Más aún más que Helena. Aún. Porque a Helena al final van a buscar su mano, a pedirla en matrimonio, pero así que no hay mortal que se atreva a casarse con ella. De lo guapa que era. De lo hermosísima que era. Qué barbaridad. Porque sí que era la hermana menor de una familia real. Sus otras 2 hermanas también eran unos portentos. Eran preciosísimas, pero ellas no tuvieron problema en encontrar un esposo. Sin embargo, claro, la belleza de Psique, como decimos, era tan apabullante que nadie se atrevía. Eso sí, iban a verla de todas partes del mundo, como un museo. Se atrevieron a venerarla como la mismísima encarnación de Afrodita. Uf, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problemón, porque veneraron tanto a Psique que se olvidaron de todos los sacrificios y todos los rituales para la diosa. Y la diosa se enfadó muchísimo. Ya sabemos que cuando los dioses se enfadan, los mortales lo pagan caro. Uh-huh. Lo vamos a ir viendo. De momento tenemos a esta chica preciosísima, soltera, y tenemos a su padre preocupado por ello, seguramente. Uh-huh. Por supuesto. Así que cuando uno está preocupado en la antigüedad, lo que hace es consultar un oráculo. Y el oráculo resulta poco tranquilizador. Uh-huh. Dice lo siguiente: sobre una roca de la alta montaña instala, oh rey, un tálamo fúnebre y en él a tu hija ataviada con ricas galas. No esperes un yerno de estirpe mortal, sino un monstruo cruel con la ferocidad de la víbora, un monstruo que tiene alas y vuela por el éter, que siembra desazón en todas partes, que lo destruye todo metódicamente a sangre y fuego, ante quien tiembla el mismo Júpiter, se acobardan
atemorizadas las divinidades y retroceden horrorizados los ríos infernales y las tinieblas del Estigio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué retrato! ¡Qué retrato del que se va a convertir en el esposo de Psique! Terrorífico. Terrorífico. Y por otro lado tenemos a Afrodita, a Venus, enfadadísima con la pobre Psique por el asunto de que ha sido venerada por su belleza en lugar de a ella. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que Venus va a pedirle a su hijo, Cupido, que castigue a esta mortal con sus flechas envenenadas y le pedirá que la enamore de un ser atroz. Un monstruo, quizás, como el del oráculo. Pues a lo mejor. Y Cupido es un hijo muy obediente. E irá pues, a conocer a esta muchacha, a Psique, ¿y qué va a pasar? Pues lo que tiene que pasar con dos muchachitos. Tenemos al amor enamorado. Cupido se va a enamorar de Psique cuando va a cumplir la misión encomendada por su madre. Madre mía, menudo cuadro. Un cuadro de museo, De museo. como la propia Psique. De manera que tenemos a Psique en aquella roca abandonada porque su padre obviamente, como rey piadoso, cumplirá el oráculo. Y allí dejarán a Psique supuestamente esperando a ese esposo monstruoso que se la llevará. ¿A dónde, Gemma? Pues ese monstruo va a convocar al viento, a Céfiro, y va a levantar, así que por los aires, la va a hacer volar durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, ella gritando, desesperada, hasta que cae rendida, y cuando se despierta, lo hace en un prado verde, sobre una hierba mullidita, mullidita. Y dice, ¡oh, qué conveniente! Parece un tanto onírico, pero no es un sueño. Ella ha llegado a, se supone, la sede de su esposo. Así es. Vaya. ¿Y lo ve así de primeras? No Cuando puede consigue verlo. llegar al palacio, que está todo súper recogidito y con sus esclavas que la van a atender como la señora de la casa, allí no hay nadie más. Hasta que se hace de noche y de repente una presencia que le dice que es su marido, le abraza, los dos pues muy bien, ¿no? Cosa que es extraño, porque si en la oscuridad te empieza a tocar un extraño... Pero el asunto de la oscuridad es muy importante. Por supuesto. Tenemos que imaginar una oscuridad total, total. prácticamente. Y así que, pues siendo abrazada por el que dice ser su esposo, ella pensando, claro, que es un monstruo, tal y como lo ha definido el oráculo. Pero que tiene que cumplir con lo establecido, ¿no? Así que no le Tremendo. queda más remedio. Pero la cosa tampoco va tan mal. No. Vaya. ¿Y qué sucede cuando es de día? Ya no está su esposo. Desaparece. ¿Y se queda sola? Sí, con las esclavas. Y la misma noche, ese segundo día, lo Otra propio. vez aparece el marido. Porque le pone una condición y es que jamás debe ver su apariencia física. Porque si no, van a caer los dos en una maldición. Nunca se van a poder ver. Ya tenemos el tabú de todas las historias. Ya sabemos qué va a pasar con el tabú, ¿no? Pero de momento sí que vive allí, en ese palacio maravilloso. Es visitada por su esposo cada noche. Supongo que se sentiría sola durante todo el día. Muy sola, claro, por supuesto. Así que al final empieza a rogarle a su marido que por favor le permita o ir de vuelta a su reino o que vengan a visitarla sus familiares. Y al final lo conseguirá, porque ella lo va a conseguir muy atentamente. Por favor, cariño mío. Y conseguirá viajar otra vez de vuelta a su reino y así visitar a sus hermanas. Y claro, sus hermanas, que de repente dejaron de tener noticias de ella, pues la van a cocer a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu marido? ¿Es verdaderamente un monstruo? Y ella, pues bueno, en vez de describir a un monstruo, pues
da unas alusiones físicas que, bueno, no están tan mal, no parecen tan negativas como las que predecía el oráculo, y esto a las hermanas como que les chirría un poco y les empieza además a generar cierta envidia, porque sí que ha llevado consigo también muchísimos regalos de un valor incalculable, y esto pues a las hermanas les sienta muy mal. Y le empiezan a preguntar más por su marido y más y más y más hasta que consiguen crear la duda dentro de Psique. Bueno, seguramente estáis pensando que os suenan algunas de estos motivos, lo que llamamos mitemas, que están presentes en muchos cuentos populares, porque aquí vamos a tener pues casi una Cenicienta, porque va a haber una madrastra terrorífica que se va a manifestar un poco más adelante, y están también las hermanastras espantosas que en lugar de alegrarse de la suerte de la hermana, pues tienen envidia y van a malmeter, claro. Pero por supuesto. Y sí que entonces las va a creer, les va a dar crédito. Sí, al final son sus hermanas. Ya. ¿Quién no confía en su familia? Claro. Así que sus hermanas le dicen, bueno, pues para que sepas a lo mejor quién es tu marido en realidad, llévate esta lámpara, esta lucerna. Uh-huh. Y sí que lo hace, y a pesar de que tiene muchas dudas al respecto, pues era su destino. Uh-huh. Era su destino. Así que por la noche, cuando su marido está durmiendo en la oscuridad, ella coge su lucerna, que es una lámpara con aceite y un cordel, prende el cordel y así se mantiene la luz y se acerca. ¿Y qué se encuentra? Pues vamos a ver cómo es Cupido. Tenemos aquí la descripción que hace Apuleyo en el Asno de Oro. Así, no sé cómo os imagináis a Cupido, pero según Apuleyo es así. Admira su cabeza rubia, su noble cabellera perfumada de ambrosía, su cuello blanco como la nieve, sus mejillas de púrpura, surcadas de rizos en gracioso desorden. En las espaldas del dios volador se destacan sus alas blancas y resplandecientes como flores cubiertas de rocío. Aunque está en reposo, el fino y delicado plumón que la ribetea se agita sin cesar en caprichoso revoloteo. El resto de su cuerpo era tan liso y brillante que no podía pesarle a Venus el haberlo traído al mundo. Al pie de su lecho estaban el arco, el carcaj y las flechas, armas propias de su divino poder. Vaya monstruo. Bueno, entendemos que es un monstruo en el sentido de, bueno, pues del amor, que a veces es terrible. Uh-huh. Pero sí que cuando ve semejante beldad no dará crédito. Claro, se queda atónita y de la emoción de estar contemplando tal belleza le empieza a temblar todo el cuerpo. Y recordemos que lleva una lámpara de aceite en las manos y del temblor salta una gota de aceite y cae en el hombro de Cupido. Entonces, este se despierta, sorprendido, dolorido, contempla lo que está ocurriendo y enfadado porque sí que no ha cumplido con su promesa, decide marcharse sin mediar palabra, enfadado cual adolescente a su cuarto. Bueno, es que aquí tenemos también una advertencia o una enseñanza de estas que a veces vislumbramos en los mitos. En el amor es fundamental la confianza. Uh-huh. Y sí que no la ha tenido. No ha tenido confianza en la petición de su esposo, por lo tanto en su esposo, por lo tanto él la abandona. Y ella se va a dar cuenta de que está en una situación terriblemente desgraciada. Claro, porque de repente se encuentra sola, sin ningún tipo de ayuda, porque todos los lujos que tenía se acaban en el momento en el que desaparece Cupido. Así que es condenada, por así decirlo, a vagar por el mundo sin ningún tipo de compañía. Además, lo cuenta Apuleyo, es que sí que se ha enamorado. Por supuesto, claro. Se ha enamorado viendo a Cupido, por más que, y aquí tenemos también otra nota interesante, como él le ha pedido, no hace falta ver para enamorarse. Esto, por cierto, creo que en nuestra cultura, donde la imagen pesa tantísimo, pues ya no se entiende. Pero según el relato mítico, lo de la belleza externa
no tendría por qué condicionar el enamoramiento. Y a todo esto, Venus, como nadie la veneraba, pues decide retirarse al océano con sus olas tranquilamente y de repente aparece una gaviota que le dice: oye, que tu hijo ha desaparecido y desde que no estás ni tú ni él, el mundo es un desastre. No hay enamorados felices, no hay amor entre los hijos, todo es un desastre a nivel social e institucional. Tenéis que hacer algo. Y claro, Venus se queda con la copla de ¿qué? Que ha desaparecido mi hijo. Y va en busca de su hijo. Y se lo encuentra allí llorando en su cuarto con el corazón roto y la quemadura en el hombro, ¿no? Que es como es la excusa, yo creo, ¿no? No, es que me he quemado y me duele mucho y no, lo que le debe de doler a Cupido es el corazón, porque él también se ha enamorado de Psique, si no, no la hubiese raptado. Claro. Y claro, Afrodita entra en cólera y parte en busca de Psique. Y tenemos ya, más que la madrastra, a la suegra. Sí. Qué terrible tópico. Tenemos a la suegra en guerra, ¿no? Sí, total, porque es que es una persecución y como no la encuentra, a pesar de que pregunta, se encuentra con Hera, se encuentra con Artemisa, me parece que es, ¿no? Uh-huh. Y estas no dicen que no, que le preguntan qué ha ocurrido y demás, y Afrodita a Venus le cuenta toda la historia, pero no, ellas no han visto nada. Y entonces decide acudir al padre de todos, a Zeus, y Zeus le permite que tome a Hermes, a Mercurio. Uh-huh. Y entonces Mercurio hace un anuncio para todos los dioses y todos los mortales. Quien consiga encontrar a Psique va a ganar nada más ni nada menos que 7 besos de la diosa. Vaya premio. De la diosa Venus, claro. Vaya premio. Y me hace mucha gracia porque Apuleyo dice que uno más con lengua que es más placentero. Hay muchos detalles. Como veis, en la narración merece la pena porque con todo lujo de detalles se explican estas cosas. Hasta lo de los besos de Venus, ¿eh? Pero claro, también tenemos a Psique, que está también agotada de estar vagando sola por el mundo. Y como nadie le ofrece ayuda, porque al mismo tiempo que Venus se encontró con Juno y con Artemis, con Diana, Psique se las va a encontrar también y les va a pedir ayuda. Pero las diosas no se van a querer meter en este lío porque al final es parte de su familia, Venus, y no quieren sufrir su ira. Así que, desolada, Psique decide ir hacia Afrodita, hacia Venus. Y cuando Venus la encuentra... Pues no se lo va a poner fácil. No, claro que no. La va a tomar como esclava y le va a poner trabajos peores que los de Hércules. Cuéntanos alguno de ellos, porque son curiosos estos trabajos. En el primero de ellos, Venus hace traer semillas de todo tipo. Cualquier semilla que se os ocurra, ahí estaba. Entremezcladas, claro. Y le exige a Psique que las separe una a una y que las clasifique. ¿Todo esto con un tiempo limitado? Como siempre. ¿Y cómo va a hacerlo ella sola? Pues va a tener unas fieles ayudantes, las hormigas. ¿Las hormigas? Uh-huh. ¿Animalitos? Animalitos. Hemos mencionado a la Cenicienta. ¿No le ayudan también unos ratoncillos? Claro. A elaborar su traje. Su traje, a peinarse, todo, uh-huh. Los pajaritos. Es verdad. Y lo consigue con la ayuda de estas hormiguitas. Y dice Venus, muy bien. Pues a ver si puedes con la siguiente prueba. Otra prueba. Le va a dar un frasquito y le va a pedir que coja el agua de un manantial en el pico de una montaña totalmente remota. Imagínate el periplo hasta allí. Así que, pero allí que va Psique y entre medias del camino dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y está a punto de echarse a un río, a suicidarse de la desesperación. Pero el río le dice, no, continúa, sé fuerte. Así que sigue con su camino y de repente aparece un águila, que es ni más ni menos, ya lo sabemos. Uh-huh, lo sabemos, ¿no? No es un examen, pero lo sabemos. Que Zeus.
y él le da consejos para que consiga llegar hasta la fuente y, motivada por el mismísimo padre de todos, consigue llegar a la fuente, llenar su frasquito y volver a Venus. ¿Y cómo puede ser esto?, piensa Venus. Bueno, es que sí que está motivada. Es que el amor mueve montañas. Claro, exactamente. Pues verás ahora. La tercera prueba de Psique va a consistir en descender al inframundo. Pero ya no hay nada más allá. Esto es la prueba definitiva. La prueba definitiva. Eso que marca a un héroe, que siempre que hablamos de héroes y de descensos al infierno hablamos solo de tíos, pues las mujeres también bajamos al inframundo. Claro que sí. Y allí que va Psique porque tendrá que conseguir una cajita de Perséfone en la que introduzca un poquito de su belleza, de la de Perséfone. Sí, porque creo recordar que Apuleyo detalla que Venus está un tanto avejentada porque como ha tenido que cuidar de su hijo enfermo, lo de la quemadura. Entonces le viene a decir que necesita un poquito de este ungüento, de esta poción, para recobrar su belleza, porque tienen que ir a un espectáculo donde acudirán todos los dioses y ella quiere estar divina. Claro. Divina de la muerte, me perdonéis la broma, porque todo esto va a tener lugar en el más allá, en el inframundo. ¿Y va a cumplir Psique con esta última misión? Sí, lo conseguirá, llegará a Perséfone, conseguirá la cajita, pero la curiosidad, como siempre, porque Venus le ha dicho que no podía abrir la caja. Otra vez el tabú. Otra vez. Y Psique, teniendo la oportunidad de conseguir algo de belleza divina, pues no puede evitar abrir la caja. Y lo que se encuentra ahí no es la belleza, no es una crema de ácido hialurónico, es un sopor, un sueño que la sumerge en la nada y allí que se queda tendida, completamente dormida en el inframundo. Bueno, dormir, morir, esto ya lo hemos estudiado en uno de nuestros primeros programas, están muy cerca. Psique ha muerto. Y no solamente ha sido por culpa de la curiosidad, aquí hay, creo, otro pecado. Pero si ya era muy hermosa, ¿por qué más? Esta ambición desmedida, de nuevo, se aconseja que se deje a un lado, ¿no? Porque te puede llevar a la muerte. Claro que sí. Pero la historia no puede acabar así, Gemma. Claro que no. No puede acabar así. No puede acabar así. Claro que no, porque Cupido de repente se levanta de la cama, ya no le duele el hombro, y dice, no puede ser, no puede haberse quedado mi amada ahí en el inframundo para siempre condenada. Y desciende al inframundo desplegando sus alas para recoger a su amada. Y una vez la tiene en sus brazos, asciende al Olimpo y le suplica a Zeus que por favor la convierta en su esposa. ¿Y Zeus qué va a decir? Y sobre todo, ¿qué va a decir Venus? Porque ya hemos visto que la ojeriza que tiene sobre Psique es terrible. Pues Zeus va a decir que Venus va a tener que aguantar, que va a tener una nuera estupenda, porque efectivamente les va a permitir que se casen y de hecho le dará a Psique la ambrosía para que se convierta en una más de los inmortales. Pues un cuento con final feliz y con un significado muy simbólico, porque hemos dejado para el final esta interpretación. Gemma, pues que te luzcan las clases de griego. ¿Qué significa psique en griego? Pues seguramente ya lo sepa todo el mundo que nos está escuchando, porque es una palabra que está muy viva en nuestra lengua. Así que no es nada más ni nada menos que el alma. Está en la psicología, por ejemplo, ¿no? Así que esto va a ser la unión del amor y del alma de manera inmortal. Bueno, vaya mensaje, qué trascendencia. Y también qué consejo para el alma humana que quiere alcanzar la inmortalidad. La inmortalidad, que quiere alcanzar el amor como valor supremo. También está ahí la idea de la belleza. Hay una lectura neoplatónica muy interesante, claro, porque la belleza, el amor, la verdad, todo esto está en el mundo de Platón, aquí arriba. Bueno, aquí
que nos eche una mano Platonto y que nos haga un programa especial sobre este asunto que nos interesa sobremanera en el día de San Valentín. Con lo cual, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para alcanzar esa cima. Hay que currárselo mucho, hay que trabajar mucho, hay que superar las pruebas, no perder la confianza. Ser honesta. Ser honesta, ser leal en ese sentido, no dejarse engañar por las habladurías, ni siquiera de las hermanas. En fin, ahí creo que muchos mensajes y muchas lecturas que se pueden extraer, además del relato, que es realmente hermoso. Muchas gracias, Gem. Muchas gracias, Val, pero no podemos dejar a nuestros oyentes sin nuestra lectura contemporánea. Una lectura contemporánea. Nos ha sido muy difícil escoger porque hay mucha poesía amorosa, con tradición clásica incluida, pero en fin, nos hemos decidido por un poema de Luis Alberto de Cuenca, un poeta, filólogo al que admiramos mucho y que ha publicado un poemario realmente delicioso, con mucho amor. Se titula El secreto del mago. Ha sido premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Está publicado en Visor. Y vamos a leer pues, el último poema de este poemario que se titula Amor perpetuo. Porque ciertamente si Cupido y Psique están en el Olimpo disfrutando de la inmortalidad, el amor ha de aspirar igualmente a esto. El poema dice así: Ni los espasmos de la madre tierra, ni el rumor asesino de las olas, ni el tiempo que nos cubre con su manto y cuando lo retira somos polvo, ni la tortura lenta de las noches que no se acaban nunca, ni el silencio que acumula preguntas sin respuesta, ni la ansiedad que rige nuestras vidas sin un solo momento de reposo. Todo eso junto no conseguirá que deje de quererte y de soñarte todos los días que me queden, todas las madrugadas, los amaneceres, las tardes, las mañanas, los crepúsculos, mientras viva e incluso más allá. Qué bonito. Muchas gracias, Val. Gracias siempre. Hasta la próxima.